Muy buenas noches, los saludo en el nombre de Jesús. En esta noche vamos a predicar la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 10, en el verso 3. Y la bendita palabra de Dios nos dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo. En esta noche el tema es: tengamos hambre de la palabra de Dios. Todos los días Dios nos provee, Dios nos alimenta, nos falta un pan en nuestra mesa. Alimentamos el cuerpo físico porque es más que necesario para vivir, pero la Biblia también nos dice que tenemos que alimentar el espíritu, es decir, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Mayormente alimentamos solamente el cuerpo físico a través de los alimentos cotidianos, pero el espíritu necesita ser alimentado. ¿Y cómo tiene que alimentarse? Pues a través de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Es decir, que el alimento espiritual es leer la palabra de Dios, ¿no? Orar, predicar, inmiscuirse más en las cosas del Señor, en las cosas espirituales. Cuando alimentamos el espíritu, entonces podemos dominar la carne, dice la Biblia. Recordemos que diariamente hay una lucha entre la carne y el espíritu. Por lo tanto, cualquiera de los dos que esté mejor alimentado, pues será aquel que domine al otro. Es decir, si tu carne está bien alimentada y tu espíritu no está tan bien alimentado, entonces las obras de la carne siempre van a fluir en tu vida. Es decir, más estarás inclinado hacia las obras de la carne, las obras de pecado. Pero si tu espíritu está bien alimentado, entonces predominará siempre tu espíritu sobre la carne. Es decir, que mayormente harás las cosas espirituales. Es una lucha diaria que tiene el ser humano entre la carne o el espíritu, o entre lo espiritual y lo del mundo. Recordemos que vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo que predomina la maldad, la injusticia, en un mundo donde Satanás gobierna, pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es decir, que el cristiano tiene la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo pues podemos vencer, ¿no?, aún las tentaciones o el pecado. Pero todo esto conlleva algo muy importante: alimentarnos espiritualmente. En cierta oportunidad Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre, y el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está hablando aquí del alimento espiritual. Imagínense, no pudo caer, no pudo ser derribado, no pudo derrotarlo, no pudo destruirlo Satanás, porque Satanás pensó que iban de repente a hacerlo caer por esto del pan, del hambre que tenía Jesús. ¿Es más que importante entonces el alimento espiritual para nuestras vidas? Pues sí, es muy importante, porque a través del alimento espiritual el cristiano puede estar preparado para enfrentar al enemigo en cualquier etapa, es decir, en cualquier nivel de guerra espiritual. Por ejemplo, cuando una persona está poseída, podemos ir de una manera segura a combatir ese demonio en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tu espíritu está bien alimentado. La palabra está en tu mente y en tu corazón. Es decir, estás bien fortalecido espiritualmente para vencer las obras de Satanás. Pero si no estás bien preparado, no estás alimentado, entonces corres el riesgo de no poder prácticamente hacer nada contra ese demonio. Por eso es más que importante tener en cuenta que tenemos que alimentarnos espiritualmente. Mateo en el capítulo 5, en el verso 6, nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, felices, contentos los que tienen hambre de la palabra del Señor, porque ellos serán saciados a través de la palabra del Señor. Cuando tú lees la Biblia, vas a encontrar algo interesante, no solamente historias ya pasadas, sino que se mantienen vigentes. Es decir, que cada enseñanza que da un libro de la Biblia es para edificación del pueblo del Señor. Recordarte que la Biblia es la guía para el ser humano.
el hombre está en esa condición de pecado, está en el sufrimiento, y hace cosas terribles porque la maldad la lleva en el corazón. Sin embargo, cuando llega a la palabra del Señor, cuando empieza a leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo guía a toda verdad y esa persona empieza a ver cosas distintas, ¿no? La mente renovada, el espíritu renovado, todo cambia. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu mismo te hace entender las cosas. Por eso Dios sacia todo tipo de hambre, en este caso, que es mejor que el alimento espiritual. Mateo 25, en el verso 35, nos dice, tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, fui forastero y me recogiste, estuve en la cárcel y en el hospital y me visitaste. Es decir, Dios suple toda necesidad del ser humano, ¿no? Y en ese texto prácticamente también Dios les dice, entrad pues al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí es donde empiezan a mencionarle, porque tuve hambre y tú me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, fui forastero y me recogiste, en la cárcel y el hospital y me visitaste. Es decir, las obras del bien siempre son recompensadas para nuestro Dios. Dios toma en cuenta eso. Por eso la importancia de que tenemos que alimentarnos espiritualmente y Dios sacia esa hambre y esa sed de nuestra alma, de nuestro espíritu. Sin embargo, el libro de Lucas capítulo 15, en el verso 17, también nos advierte que el pecado prácticamente nos conduce a la miseria, al hambre, a la derrota, a la tristeza. El pecado nos aleja de Dios. Hay una historia en la Biblia también en la cual podemos ver al hijo pródigo que prácticamente gastó toda la herencia que le había dado el padre, ¿no? Haciéndola gastar de una manera perdida y se quedó sin nada, ¿no? La Biblia nos dice que este hombre no tenía ni aún para comer y se arrimó aún donde criaban cerdos, ¿no? Y él quería aún coger de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le podía dar. Pero él reaccionó y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen todo y yo aquí perezco de hambre? Ya sé, iré, le pediré perdón a mi padre, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo recibió con los brazos abiertos, lo hizo poner la mejor ropa, el mejor calzado, el mejor anillo, y es más, mandó a matar, ¿no? el becerro más grande, más gordo, para que puedan celebrar y hacer una fiesta porque su hijo había regresado. Ese es nuestro Dios. Y aunque nosotros nos alejamos, que aunque nosotros le fallamos, Dios siempre está con los brazos abiertos para suplir esa necesidad, esa hambre y sed de nuestra vida. Por eso es más que importante entonces leer la palabra del Señor. Cuando tú lees la palabra del Señor, no solamente vas a conocer a Dios, sino que el amor de Dios va a estar en tu mente y en tu corazón y vas a amar al prójimo como a ti mismo. Es increíble la transformación que hace el Señor a través de la lectura de la palabra del Señor. El pecado nos lleva a la separación de Dios, como lo hemos leído, pero también nos recomienda en el libro de Juan capítulo 5, en el verso 31, dice, escudriñad las escrituras, porque ellas nos hablan de la vida eterna y dan testimonio de mí, dice, de Jesús. Allí, a través de la Biblia, no solamente podemos conocer de la creación del mundo, de los propósitos de Dios, sino también el futuro del ser humano, es decir, de la vida eterna. Porque recordate que no todo termina aquí. Hay una vida después de la muerte, sí lo hay, gracias a Jesús podemos vivir eternamente si tú crees eso y puedes recibirlo en tu corazón. Entonces es muy importante leer la palabra del Señor para conocer de Dios, para conocer de Jesús, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que puedas entender quién es ese Dios y quién es verdaderamente el que te ama y te provee todos los días de tu vida. Lo de Dios es lo de Dios. Mateo 6:24 nos dice, no se puede amar a Dios ni a las riquezas. Así que el ser humano tiene que decidir entre Dios y las riquezas, ¿no? Entre prácticamente lo de Dios y lo del diablo. Dios nos da esa libertad de escoger. Tú no puedes servirle a dos señores, o amarás a uno y menospreciarás al otro.
Si tú te inclinas por las cosas de Dios, pues tienes que inclinarte de todo tu corazón, con toda tu mente, amar a Dios con toda tu fuerza, con todo. Es decir, Dios quiere que lo amemos de una manera íntegra. Eso es lo que Dios nos demanda. ¿Y cómo sabemos esto? A través de las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, dice este párrafo, es decir, cada día centrarnos más en la palabra del Señor, tener esa hambre y sed de la palabra de Dios, para que la palabra fluya en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que escudriñar las Escrituras del Señor, que es la palabra de Dios, o como otros lo dicen también, es la Biblia. Entonces es una palabra viva, es una palabra eficaz que nos prepara para toda buena obra. Entonces, Mateo capítulo 6, 33 nos dice también que tenemos que buscar primeramente a Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios conoce tu necesidad, Dios es tu proveedor, pero la base, lo principal, es acercarte a la palabra del Señor. Desde que te levantas de tu cama, gracias Señor por un día más de vida, el tiempo que Dios te da, agarra la Biblia, lee la palabra del Señor, ora, predica la palabra de Dios a otras personas. Eso es lo que le agrada a Dios, ser fiel y obediente a su palabra, como dice Efesios capítulo 6 en el verso 6, que tenemos que agradar a Dios de todo nuestro corazón, no hacerlo por cumplir, no hacerlo para vanagloria, no, hacerlo de todo tu corazón. Si tú sientes ese deseo de acercarte a Dios, Dios siempre está ahí esperándote. El libro de Juan capítulo 6 en el verso 35, Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre ni tendrá sed. Jesús te ofrece ese pan de vida eterna. Él es el pan de vida eterna. Aquel que se sacrificó por ti en la cruz, murió, pero resucitó y lo hizo, ¿sabes para qué? Para que tengas perdón de pecados y vida eterna. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón seguirá la salvación, vida eterna. Pero todo aquel que no tiene a Cristo y lamentablemente se muere, no puede alcanzar el reino de los cielos. Así que esta noche, si no conoces aún a ese Dios poderoso, a ese pan de vida, te lo presento. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él se sacrificó por ti, por mí, por toda la humanidad en la cruz para darnos esa vida eterna. Si tú crees eso, entonces puedes recibirlo por la fe a través de una oración. Si tú sientes en tu corazón recibir a Jesucristo, te voy a ayudar a través de esta oración de fe. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor, perdóname. Y también te doy gracias porque tú diste tu vida por mí en la cruz. Y en esta hora te abro mi corazón para que entres en mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, permíteme decirte que el Señor Jesús perdonó tus pecados. Eres hijo de Dios, tu nombre está apuntado en el libro de la vida y pasas a ser parte de la familia del Señor, como es el libro de Juan 1:12, mas a todos los que creen y lo reciben en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso significa que de hoy en adelante ya no eres creación, sino eres un hijo de Dios. Y tú recibirás las bendiciones del Señor conforme también a tu fidelidad y obediencia. Lee la palabra de Dios. En esta noche hemos tratado ese tema: aliméntate el Espíritu a través de la palabra del Señor, a través de la oración, del ayuno, de la predicación, de la santidad y de tantas cosas lindas que Dios te va a guiar a través de su Espíritu Santo. Bienvenido a la familia del Señor. Ya encontraste la salvación en Cristo. Y en esta hora también animándote a que sigas adelante, fuerza en el Señor. Estamos ya a punto de terminar la cuarentena. De alguna u otra manera agradecerle a Dios por sus cuidados que nos tiene hasta aquí. Y también recomendarte que siempre sigas ahí cuidándote. Dios te cuida, pero tienes que cuidarte. Recuerda que aún no ha pasado esto. Vamos prácticamente a convivir con ese virus. Pero el cristiano tiene esa fe y esa confianza en nuestro Dios, que Él es nuestro protector, pero Él nos envía también a que nos cuidemos. Así que te animo, lee la Biblia, lee la palabra del Señor y Dios hablará por medio de su palabra, te instruirá, te guiará. No hay nada más maravilloso que leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Bien, hasta aquí este breve mensaje. Les habló el pastor misionero Pablo Freddy González Ruiz. Que la paz, el amor
la felicidad y sobre todo la fortaleza y presencia de Jesucristo esté siempre en vuestros corazones. Que Dios me los bendiga. Amén.